Hola a todos. Vamos a continuar con esta serie que tenemos de los personajes que tenemos en el Tanaj y que está la clase para Berajá de los Jealim en Israel, que los soldados vayan con bien y que regresen con bien de Hashem, que todos los secuestrados regresen a sus casas sanos y salvos. Y también para que fue Shelema de todos los pueblos de Israel y de Jaime Ben Teresa. Nos quedamos en la última clase en cómo fue el final de la vida de Caín. Como Hashem lo maldijo, que después de 7 generaciones él va a morir, y así ocurrió. Y esta clase vamos a ver cómo el mundo se dividió en dos, tanto en la descendencia que dejó Caín y también en el siguiente hijo que tuvieron Adán y Jabá. Vamos a intentar llegar hasta después de la vida de Noaj, y hay mucho aprendizaje porque normalmente leemos estos versículos que la persona de Bereshit menciona y son puros nombres. Pero hay midrashim que mencionan cosas interesantes de algunos nombres que salen aquí en estas 10 generaciones que habían entre Adán hasta Noah. Entonces, después de todo lo que sucedió, Caín se muere, Adán se da cuenta de que estaba mal en abandonar o dejar a su esposa. Durante 130 años mencionamos que Adán se separó de su esposa y después se vuelve a casar con ella y tiene a su tercer hijo que se llama Shet. Entonces, ahí tenemos dos caminos. Uno es el camino del mundo que continúa con esa mentalidad que tenía Caín, que es apegarse a ese primer pecado, a desobedecer la palabra de Dios. Y el otro camino, ahora sí, es ya con más pureza. Cuando Adán se arrepiente de lo que hizo, Jabá también se arrepiente y tienen su tercer hijo de una forma muy pura, muy sana. Y ese es Shet. Entonces tenemos dos linajes, uno que llega de Caín, otro que llega de Shet. En los que llegan de Shet, que es el tercer hijo de Adán, pasan varias generaciones hasta que llega un personaje especial que se llama Hanoch. Hanoch es el primer ser humano que se convirtió en ángel, según los Midrashim. Dice el Pasuk, Vaitalech Hanoch et Elohim, Acharo elidot mitushelach, Ve'enenu ki lakach oto Elohim. O sea, que Hanoch siguió el camino de Dios, tuvo a un hijo que se llama Metushelach, y después Ve'enenu ya no estaba, y lakach oto Elohim porque Dios se lo llevó. ¿Qué significa eso? Explican los Midrashim que Hanoch realmente entendió, aunque él no vio a Dios como lo hizo, como fue con Adán, incluso como fue con Caín, que Hashem habló con él, pero él entendió que aquí en este mundo hay algo especial, algo más allá de lo que simplemente la cosa material, de lo que el mundo estaba acostumbrado en aquella época. Tener relaciones con cualquier tipo de mujeres o incluso animales, Barminan, y también trabajar únicamente la tierra. Hay algo más espiritual. La idea es tomar todo lo que este creador del universo nos dio y elevárselo. Hay un propósito por el cual alguien creó este universo. Entonces, él empezó a investigar y a investigar y jaló a mucha gente y descubrió todo el secreto de los astros, del tipo de estrellas que hay, los mensajes que la naturaleza nos da. Y según el Midrash, él sí comenzó a alimentar a la gente que lo rodeaba con esa sabiduría. Tanto así que le dio a cada uno algunas mitzvot, algunas leyes especiales que tienen que cumplir, que no hay que cumplir. Incluso él fue el que estableció los horarios, o sea, los tiempos, el calendario. Tanto así que dicen que el Ibur, cuando tenemos un año que es bisiesto, también lo empezó Hanoch, o sea, empezó a educar a todas las personas según el camino de Dios. Y había una pelea entre los hijos
o la descendencia de Hanoch, que viene de Shet, con los hijos de Caín. Son dos mentalidades muy distintas. Uno dice únicamente las cosas terrenales me interesan y el otro grupo dice únicamente las cosas espirituales. O sea, había muchas peleas, muchos pleitos entre ellos. En ese momento decide Hanoch, ¿saben qué? Yo me voy. Y se fue a las cuevas. La gente igual quería seguir aprendiendo, la humanidad de aquella época, y lo iban siguiendo. Entonces él les enseñaba en las cuevas palabras de sabiduría, hasta que también se cansó y dijo, no, yo quiero estar solo, una vez cada 3 días, 2 días se ocultaba en la cueva para meditar con Hashem, un día salía a enseñar al pueblo, luego una vez a la semana, luego una vez al mes, luego una vez al año, hasta que ya casi no quería estar más alrededor de la humanidad. O sea, que el mundo está a un nivel tan bajo que Hanoch dijo, no quiero estar apegado con ellos. Vamos a ver qué se relaciona esto con el siguiente personaje que tenemos de Hanoch. Pero no quería tener más conexión con las personas que lo rodeaban, tan bajas, tan sucias. ¿Para qué me junto con ellos? No quiero, ¿sabes qué? Me oculto. Y se fue y se ocultó. Lo que cuenta, lo que se entiende del versículo, Venenu ya no estaba más Hanoch, no es que se murió, como dicen todos los demás, que se murió Hanoch, sino Venenu ya no estaba, ¿por qué? Porque Dios se lo llevó. Según una opinión, Hanoch se convirtió en el ángel principal que el pueblo de Israel tiene en el cielo, que es el que maneja todas las cosas en el mundo celestial, pero el punto es de que Dios dijo, si lo dejo aquí a este hombre, también se va a empezar a impurificar con todas las cosas de materiales que hay en este mundo. ¿Sabes qué? Mejor me lo llevo para salvarlo, para que no vaya a caer en el pecado. Después de Hanoch tuvo a Metushelach. Metushelach también era persona importante. Dicen que cuando Hanoch se fue, Metushelach fue el que siguió el camino de sus padres, pero parece que no le funcionó porque el mundo empezó a entrar tan fuerte a todo tipo de pecados. No había privacidad. ¿Qué significa? Una persona se casó con una mujer, llegaba otro hombre, podía quitarle a la mujer con fuerza y todo era el que es más fuerte, él vence más. Yo soy más fuerte que tú, yo te golpeo, yo te mato, yo, Baminan. Te quito todo lo que tú tienes, incluso tu esposa. Adulterio, robaban, mentiras. No había moral en la época de Metushelach. Y así siguió durante todos los primeros 1000 años de la humanidad. O sea que Adán falleció, murió a los 930 años y cuando él murió, todo su alrededor estaba contaminado. Explicamos en la primera clase por qué tanto llegó el pecado a este mundo. Porque el mundo o la humanidad se alimenta de la tierra, comen los frutos de la tierra, etcétera. Y ya que todo lo que ellos se alimentan y se convierten es de la tierra fue la primera en pecar, entonces uno mismo se alimenta del pecado. Explicamos que la tierra desobedeció la palabra de Dios y por eso todos los seres humanos que se alimentan de la tierra también se alimentan de desobedecer la palabra de Hashem. Por eso todo lleno de pecado. El origen es pecado, también la persona se convierte en pecado, en pecadora. Si pueden apagar sus micrófonos, sería excelente para que la clase pueda escucharse mejor. Entonces, en ese momento llega un episodio que se llama los Nefilim. Los Nefilim se traduce como los caídos. ¿Quiénes son? Habían dos ángeles que son Azá y Azael. Hay quien dice que es Shemachzai y Azael. Que ellos cuando vieron todos los pecados que hay en el mundo, le dijeron a Dios, Dios, nosotros te dijimos cuando tú quisiste crear este mundo que no te conviene crearlo. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a crear a los seres humanos? Van a llenar tu mundo de pecados. ¿Viste cómo tuvimos razón? Ve qué tan pecadores son. No hacía falta que los creas. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Si ustedes estarían allá, también hubieran pecado. Que sí, que no, van a ver. Y ahí los tiró del cielo y son los ángeles que llegaron a este mundo pensando que van a poder superar los desafíos que este mundo nos ofrece y no funcionó así. Veían cómo las mujeres de este mundo eran muy guapas y tenían relaciones con las mujeres de este mundo. Entonces, con la relación
de los ángeles con las mujeres del ser humano, de ahí salen los gigantes, que más adelante la Torah lo va a mencionar en varios lugares, más que nada ahorita lo estamos viendo en las Perashiyot, que estamos antes de la entrada de la tierra de Israel, que Moshe peleó contra Sihón y contra Og Melech HaBashan. Los dos eran hermanos gigantes que vienen del mismo papá, que es este ángel Shem Hazai, que él cayó del cielo. Vamos a ver ahorita más adelante cómo ellos lograron permanecer desde este momento, desde esta época hasta la época de Moshe Rabbeinu. Entonces, todo el mundo lleno de pecados, y ahí nace un personaje justo, que es Noah. Cuando nace Noah, o el nombre que se llama Noah, Noah significa cómodo. Entonces, hay dos versiones. Uno es que tanta impureza que había en el mundo, que su papá dijo, ojalá que este hijo traiga Noah, traiga Naja, traiga una tranquilidad a este mundo de caos. Y otro significado dice, no, Noah es porque había que trabajar muchísimo para poder tener el alimento de la tierra. Esa fue la primera maldición que Hashem nos dio. Y Noah fue el que hizo que todo sea más fácil. ¿Por qué? Porque él inventó el aparato de cómo se haga la tierra, el utensilio para arar la tierra. Noah lo inventó. De hecho, el Midrash aumenta y dice que antes los seres humanos estaban así, con las manos sin los dedos, pegados. Cuando nació Noah fue el primero en nacer así. Y así Noah entendió de que esto funciona para poder arar mejor la tierra. Y así inventó esa maquinaria para que sea más fácil poder tener el fruto de la tierra. Entonces, en ese momento se llamó Noah. Noah significa cómodo, la vida es más cómoda, ya no tenemos que esforzarnos tanto, tenemos los elementos para poder agar, sembrar y cosechar la tierra. Y cuando nace Noah, Hashem decide que ya fue suficiente con los seres humanos. Creo que es de las primeras veces que dice el pasuk Vaitatzev. Vaitatzev significa que Dios se puso triste. Vaitatzev es un arrepentimiento para que creí este universo. Si todo el motivo que yo les puse a los seres humanos o a esas almas que explicamos en la primera clase, les hice una fábrica para que puedan ellos superarse los obstáculos que yo le pongo en este mundo, no es para que caigan, para que tropiecen, de lo contrario, es para que se eleven cada vez más. Y cada vez que se elevan es porque ellos se lo ganaron. Pero la idea principal no era que ellos pequen. Hashem no creó aquí en este mundo el instinto del mal y todas las tentaciones para que uno peque. Si uno peca, ¿para qué? Mejor que no venga a este mundo. La idea es que uno supere, que uno se eleve. Y por eso Dios se puso triste. Dice, ¿para qué creí este ser humano? ¿Para qué lo hice? Y por eso dijo, si todo el pensamiento de ellos es únicamente hacer las cosas malas, las cosas negativas, mejor que no vivan muchos años, como han estado viviendo en aquella época, 930 años, 900, 800 años, sino que vivan únicamente 120. De aquí sale la expresión que tenemos en los cumpleaños, que deseamos hasta los 120 años. ¿De dónde llega? Llega porque Hashem mismo dijo, no es bueno que el ser humano viva muchos años, porque ahí se va a pegar muchísimo a la parte terrenal, tanto tiempo en la tierra, en la parte material, sino que iba únicamente 120 años. De aquí es el primer origen. El segundo es porque Moshe Rabenu también vivió 120 años. Y el tercero es porque 120 años, lo que le deseamos al cumpleañero, es para que viva una vida plena, de descanso, de tranquilidad. ¿Y cuál es el descanso máximo que tenemos en este mundo? Si juntamos todo el descanso que es posible en este universo, digamos, la semana tiene 7 días. El día de descanso es Shabbat. Cada año tenemos 52 Shabbatot. O sea que 52 días al año se llama un día de descanso, que es el Shabbat. Pero no es suficiente, porque igual en Shabbat, aunque el ser humano descansa, igual la tierra sigue fabricando, porque ayer mismo yo sembré la tierra, entonces sigue trabajando, entonces no es un descanso total incluso de la tierra. Por eso, cada 7 años tenemos el año sabático, la Shemitah. O sea, que si tenemos 52 años, 52 días al año de descanso,
que igual no es un descanso total porque la tierra sigue trabajando, por 7, ahí recibimos de nuevo 364, que son los días que tenemos en cada año. Entonces, después de 7 años completos, hacemos un año completo. ¿Por qué? Para reparar todos los días de descanso de Shabbat que no descansamos. Pero igual el día del Shemitah, aunque no siembro la tierra, pero igual la tierra sigue sacando, no sé cómo se dice en español, las plantas que salen por sí solas. Entonces igual sigo un poco trabajando y por eso, cada 7 años de Shemitah, cada 7 años sabáticos tenemos el año Yobel, el año jubileo. El año 50 es el año jubileo. ¿Para qué? Para reparar todo lo que no descansó la tierra en los últimos 7 años sabáticos. Y cada año sabático es para reparar todo lo que no descansó en los 52 Shabbat que tuvo ese año. Y por eso, si tomamos la cuenta que el año 50 es el año de descanso total, puro, tranquilo de toda la tierra, de toda la humanidad, ¿cuántos años tiene este mundo? 6000 años de mundo, así dice la Gemara. 6000 años, así como tenemos seis días de la semana material, uno espiritual el día séptimo, también este mundo tiene 6 años materiales. El séptimo año es el año del Mashiach, cuando vamos a estar tranquilos, cuando vamos a estar directamente con Dios. Y por eso tenemos, si tomamos los 6000 años del mundo y lo dividimos entre los 50, que cada año 50 es el año de la tranquilidad, del descanso total, año sabático, tenemos 6000 entre 50, son 120. Entonces, lo que le deseamos al cumpleaños de los 120 años es porque tomamos todo el descanso de todo la capacidad de todo este universo de los 6000 años de vida, eso me da 120 años. Entonces, 3 explicaciones por qué deseamos 120 años. O porque esto, Dios dijo, no es bueno que lleve muchos años, sino únicamente 120 años. Segundo, es porque Moshe Rabbeinu vivió 120 años. Tercera explicación es porque si tomamos el descanso de todos los 6000 años de este mundo, nos da el número 120. Una explicación que dice el Midrash antes de continuar y llegar con la historia de Noah es de que cuando Dios creó el mundo, creó un costal de almas. ¿Qué significa? Al principio no había la muerte. Dios no quería que la persona se muera y luego que nazca otro más, sino un costal de almas. Todas las almas que yo creí van a vivir hasta siempre, hasta que terminen los 6000 años de este mundo. Cuando Adán y Jabá hacen su pecado, cayó la muerte al mundo y así la persona tiene un tiempo limitado para cumplir con su misión en este mundo. Si no logró cumplir con su misión, digamos, Dios insufló un alma completa, baja a este mundo. Digamos que logró concebir un 40% de su misión. Después de eso, sube al mundo celestial, le hacen el juicio, el 40% de esa alma se queda allá arriba y baja un 60%. O sea, que la segunda vez, la reencarnación que vuelve a intentar reparar el tikkun, ya es un alma de 60%. No es un alma total de 100% de Dios, que Dios insufló en primer momento. Y por eso automáticamente también va a vivir menos años. Entonces hay una opinión que dice que en este momento, cuando Dios dijo eso de Itatzev, es porque se terminó el costal de almas que Dios creó y todos los que nacieron ya son reencarnaciones de las almas que ya llegaron y no pudieron cumplir con su tikkun en la vida anterior. Según eso, nos va a contestar otra pregunta famosa que hay. El tema de la reencarnación es un tema discutible en el judaísmo. Hay quienes dicen que sí existe, hay quienes dicen que no existe. Pero en el caso de que sí existe, si es de que uno sí reencarna una y otra y otra y otra vez hasta que su tikkun, su misión en este mundo se complete, entonces, ¿cómo puede ser que los sábados nos enseñan? Tenemos una de las 13 principales que tenemos que recordar y tenemos que saber en el judaísmo, es de que va a haber Tejiat HaMetim, van a resucitar los muertos. Si es de que esa alma tuvo tantos cuerpos, ¿con qué cuerpo va a resucitar? Entonces hay discusión o con el último, o con el más fuerte, o con el más
con el que haya generado más porcentaje de la misión que tenía que cumplir. Pero según esto, si cada alma que Dios en su placer es 100%, baja a este mundo, cumple 40%, un 40 se queda ahí, un 60 baja. Luego otra vez, ese 60 se queda aquí en este mundo, sube después de 120 años, ¿cuánto conoce su tikkun? Otro 20%, baja otro 40% y así sigue y sigue y sigue. ¿Qué significa? Que cada cuerpo tiene un porcentaje de alma que le da vitalidad, lo que significa que cuando venga el Mashiach y van a resucitar a los muertos, cada cuerpo que tiene un pedazo de alma allá lo va a revivir. Hay personajes que puede ser que no pudieron completar nada de su tikkun, ahí no llegan a Tejiat Ametim, no van a resucitar cuando venga el Mashiach, porque no hay ningún pedazo de alma que los revive. Pero si es que es cierto, puede ser que un alma completa va a tener diferentes cuerpos, porque cada alma se divide en porcentajes que va a alimentar, va a darle vida a ese cuerpo que se quedó en este mundo. Bueno, es un tema un poco místico, complicado y discutible que tenemos en el judaísmo, el tema de la reencarnación, pero también responde por qué Dios dijo, ya, que iban únicamente 120 años, porque ya no es el mismo porcentaje de alma que Dios insufló en la persona. En ese momento, Dios ve que Noach es una persona justa, como el pasuk mismo dice, Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Noach era un hombre justo, íntegro en esa generación que había en aquella época, y por eso Dios decide que Noach sea el mensajero o el que va a salvar a la humanidad. Y le dice a Noach, Noach, yo sé que todo el pecado que el humano está cometiendo es porque está alimentándose de la tierra. Y ya que la tierra pecó, entonces el ser humano se alimenta del pecado. ¿Sabes qué? Voy a purificar todo este mundo. ¿Cómo se purifica en el judaísmo? Con el agua. Se entra al mikve. Voy a meter todo este mundo a una mikve, a una tevilá muy grande. Y así todo el mundo se va a purificar. La tierra también se va a purificar. Y por eso hay que mantener la humanidad. Entonces tú empiezas a construir un arca, la teva, y empieza a convencer a la gente para que se arrepiente, para que ya no haga pecados. Y así Noah comenzó con esa tarea y empezó a construir la teva y la gente le preguntaba, ¿por qué la construyes? Dijo, no, porque va a venir el diluvio. Dios va a mandar una lluvia muy fuerte que va a eliminar, a liquidar todo este mundo y por eso tienen que arrepentirse de los pecados, hay que empezar un camino correcto. Pero nadie le hacía caso, empezaron a burlar de él. Noah se quedaba donde estaba, no es que él iba con la gente, él construía el arca y el que venía con él intentaba convencerlo. Durante 120 años Noah construyó el arca. Hay que dice que hizo mucho tiempo para intentar convencer a la gente, pero bueno, como la gente no se convenció, él además no únicamente que intentó convencer a la gente, dijo, ¿para qué yo voy a tener hijos? Si es de que Dios ahorita va a mandar un diluvio que va a matar a toda la humanidad, ¿para qué? No me conviene. Y ahí no quiero tener hijos. Hasta que Dios le dijo, ¿sabes qué? Si es de que estás aquí y tienes en este mundo, para que yo te mantenga este mundo contigo, tienes que tener una descendencia para que este mundo se pueda continuar. Y entonces Noah decide casarse con una mujer que se llama Naamá. En la clase anterior vimos que Naamá era la hija de Lemech. Lemech tenía dos esposas, como dijimos, una para tener hijos y otra más, que únicamente la utilizaba para tener relaciones. Si se embaraza, va a perder su belleza. Entonces no quería que ella se embarace, de hecho le daba de tomar algo para que no quede embarazada, pero al final ella, la mamá, luchó para que ella sí quede embarazada. De ese embarazo, de esa relación, nace Naamá. Entonces Naamá vive en una vida que su papá no la quiere. Además hay una, se puede decir, eh, maldición que Hashem dijo a la descendencia de Caín, de que son de la muerte, que hay muy pegados a los pecados de la parte terrenal. Entonces ella vive en un mundo que su papá no la quiere, porque nunca deseó, nunca quiso que la tenga, y en vez de deprimirse, ella de lo contrario, ella encontraba una tranquilidad interna, le gustaba mucho tocar instrumentos musicales, se tranquilizaba, meditaba, no le importaba todo lo que sucedía en el mundo exterior. Si ella por dentro está tranquila,
también su mundo alrededor también estaba tranquila por ella. Naamá, shene'imima sea, Naamá significa algo tranquilo. Imagino que conocen ese tipo de personas. Los niños pueden estar jugando, volteando de la cabeza alrededor y la mamá está tranquila. La tranquilidad que llega a la casa, esa fe y esa belleza que hay en la casa, todo depende de la mamá. Y si la mamá está tranquila realmente por dentro, sabe lo que vale, eso le transmite a los hijos para que sepan que ellos valen y puedan tener un camino mucho más exitoso en su vida. Naamá era una mujer así. Entonces, Noah se casa con Naamá. Hay discusión si Naamá es la hija de Lemech o Naamá es la hija de Hanoch. Vamos a tomar la versión que Naamá es la hija de Lemech. El Pasuk no menciona cuál es su nombre, es únicamente el Midrash. Dice que Noach se casó estaba con su esposa y con sus 3 hijos. No dice cómo se llama, sabemos que era Naamá. Entonces Noach se casa con Naamá, tiene 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. Y esos 3 hijos, para que puedan entrar a la Teba y poder luego reproducir el mundo, Noah les consiguió 3 esposas para que cada uno tenga, cuando entren al arca, que puedan después reproducir el mundo. Llega una semana antes del diluvio, Dios le dice, ya tienes que juntar no únicamente a tu familia, sino también a todos los animales para que luego salgan del arca y haya animales en este mundo. Únicamente los animales que no hicieron ningún tipo de pecado, porque había muchas relaciones prohibidas entre el ser humano y los animales, y ya que el ser humano veía la mezcla que había en las relaciones del ser humano, también el animal aprendió y también se mezclaba entre ellos, únicamente los animales puros. No dijo, ¿cómo voy a saber yo? Dijo, no te preocupes, yo te voy a enviar a ti los animales específicos que no pecaron, y por eso dice el Pasuk, Vayafou el Noach, los animales llegaron con Noach, entonces llegaban de parejas. Y así Noah empezó a decidir, a construir celda por celda, cada animal por sí solo, lo que necesitaba, la comida que necesitaba para alimentarlo. Imagínense la cantidad de preparación que tenía que hacer Noah para que lleguen todos los animales que tengan su comida, su alimento, todo perfecto. Y así ocurrió. Noah mete la teba. En ese momento ya empieza a caer lluvia. Dice el Midrash que el mundo empezó a temblar y las personas comenzaban a entender que Noah tenía razón. Y en vez de pedirle a Noah de que los ayude y que los meta, dicen, ¿sabes qué? Si nosotros nos morimos, que él también se muera. Y además, Noah, dice el Rashi, Miktane Amanaya, no tenía tanto fe en Dios. Aunque era un tzadik, un hombre justo, íntegro, aún esperaba de que Dios perdonara este mundo. Y por eso no se metió todavía a la Teba, se quedaba por fuera, aunque sabe que empezó a llover, hasta que obligadamente tuvo que entrar a la Teba. ¿Por qué entró a la Teba realmente? Porque las demás personas que estaban alrededor intentaron matar a Noah y romper la Teba, romper el arca. Si nosotros nos morimos, que él también se muera. Dios hizo un milagro, trajo ahí muchos animales salvajes que alejaban a todas las personas y ahí comienza el diluvio. 40 días y 40 noches cae lluvia pesada de arriba, del abismo sale agua caliente y mientras tanto todo en la Teba se mueve el desastre que tenía Noah en la Teba, perdón, en la Teba que tenía 3 pisos. En el piso de arriba estaba Noah con su familia, en el piso del medio tenía a los animales y hasta abajo tenía toda la basura que se iba acumulando. Y en ese momento Noah tiene que preocuparse de alimentar a cada animal en su horario especial con su comida específica. No dice el Midrash que Noah no durmió ni de día ni de noche, porque el alimento de este no es el mismo que el alimento del tiempo que el otro. Y estaba dedicado todo su tiempo, su estadía en la Teba, para hacer gesed con las personas. Nos cuenta el Midrash que además de los animales que Noah metió a la Teba y de Noah, su esposa, los 3 hijos y sus 3 esposas, o sea, 8 personas, había otro ser humano que también se salvó de la Teba, del diluvio. ¿Quién era? Era Og Melech Bashan. Og era uno de los gigantes que nacieron de la relación que tenían los ángeles caídos con las mujeres del ser humano. Y él se colgó en la teba, tenía la nariz adentro del arca
y Noah le sacaba alimento y lo alimentaba por allá. Así que Og estaba por fuera, también se salvó. Y además vamos a ver otro personaje más que también se salvó de la teba. Y obviamente los peces. Los peces alrededor de la teba podían estar. ¿Qué significa que podían estar alrededor de la teba? Porque si caía agua caliente del abismo, el agua caliente podía matar a todos los peces. Pero alrededor de la teba, Dios hizo un milagro que ahí se mantenga el agua tibia. No estaba caliente, entonces los peces también se salvaron en ese momento. Hay otro motivo más por qué los peces se salvaron del primer pecado, del diluvio, era porque el motivo que toda la humanidad tuvo que morir es porque cuando Javá le dio de comer a Adán del árbol del conocimiento, no le dio únicamente a Adán, sino también le dio a todos los animales. Entonces, todos los animales también comieron en ese momento del árbol del conocimiento. Les cayó la muerte, pero a los peces no dice que les dio. Y por eso los peces no estaban conectados con el pecado, no están conectados con el pecado ni de Adán ni de Javá, y tampoco con el pecado de la tierra, y por eso ellos no tienen por qué morir, se mantuvieron vivos. Cuando ya se tranquiliza el diluvio, 40 días de lluvia muy pesada, ya se mantiene tranquila, pero igual no ve salida, todo lleno de agua. ¿Dónde voy a bajar? No puedo bajar. Y así estaba durante 10 meses la Teba andando por ahí. Lo que sucedió en esos 10 meses, además del gesed que hacía Noah con sus hijos, con todos los animales que tenían que darle de comer, también Ham, el hijo de Noah, se da cuenta que su esposa está embarazada. Ahora, ¿cómo está embarazada? Había una prohibición de tener relaciones en la Teba. ¿Por qué todo el mundo se está muriendo y ustedes están reproduciendo? Ahorita no es el momento. Dice el Midrash que habían 3 seres vivos que tuvieron relaciones en la Teba. Era el cuervo, el perro y Ham. A los 3 Dios los castigó. ¿Pero por qué Ham tuvo relaciones en la Teba? Porque antes de entrar a la Teba, este ángel caído, Shem Hazai, tuvo relaciones con la esposa de Noah. Entonces, ella se embaraza de un gigante que tenía adentro. Entonces, Han, para cubrir a su esposa, tiene relaciones en la Teba. De ese embarazo, de hecho, nace en la Teba mismo, nace Sihón. Sihón es otro gigante más, hermano de Og, Melech HaBashan, que estaba colgado por fuera, que ambos, leímos hace 2 semanas en la Perashá de la semana, cómo Moshe tuvo que pelear y luchar contra ellos. O sea, pasaba mucha historia. Los dos se salvaron del diluvio. Og, Melech HaBashan, por fuera de la Teba, y Og, que estaba en el vientre de la esposa de Ham, y nació en la Teba mismo. Cuando ya Noah se da cuenta que se está tranquilizando, se tranquilizó el diluvio por completo, dice, quizás ya hay un lugar donde podemos estacionarnos, donde podemos bajar. Y ahí manda al cuervo. El cuervo no quería ir a revisar si es que hay un lugar, algo vegetal para mostrarle a Noah una buena señal de que ya se ve la tierra a la vista, y daba vueltas alrededor de la tierra. ¿Por qué realmente? Dicen los mefarshim, porque el cuervo sospechaba que si él se va, Noah va a tener relaciones con su esposa. Algo que se suena ilógico. Pero el mensaje que aquí nos dejan es de que muchas veces lo que yo pienso o lo que yo sospecho a las personas que me rodean es porque yo aquí adentro lo tengo. Si es de que yo no tengo en mi vida la mentira o el robo, jamás voy a pensar que alguien cuando hizo tal cosa me está robando. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo en mi vida, no lo tengo en mi vocabulario, no existe en mi mente. Cuando yo sospecho algo de alguien, cuando yo por aquí adentro lo tengo, entre más profundo uno está en el pecado, más sospecha que las demás personas también hacen lo mismo. Él se casó por esta culpa, porque uno también, si es que uno piensa de alguien algo negativo, significa que él también en su vida lo tiene, porque si no, jamás lo hubiera imaginado.
Y por eso, ya que el cuervo, como mencionamos, tuvo relaciones en la Teba, él lo único que piensa también es en eso. Entonces, ¿por qué Noah me mandó a mí? ¿Por qué? Porque él también quiere tener relaciones. Entonces, todo está conectado con los pecados que uno tiene aquí adentro. Cuando Noah se da cuenta que no funciona con el cuervo, manda a la paloma. La segunda vez la paloma regresa con una hoja de olivo muy especial, con una ramita de olivo, y ahí le muestra que hay paz en el mundo. Lo manda por segunda vez y la paloma no regresa más, y ahí se da cuenta Noah de que ya Dios perdonó al mundo, se tranquilizó, ya hay un lugar donde acampar, y así salen de la teba. De esa ramita de aceituna, Noah le mostró, era su símbolo de paz, una tranquilidad, un perdón especial, algo espiritual que Dios envió a la humanidad, y de ahí él lo exprimió e hizo un vasito de aceite. Ese aceite es significativo porque pasó de generación en generación, como vamos a ver más adelante en las clases, hasta que es el mismo frasquito de aceite que se encontró en Hanukkah, con el milagro que sucedió. Entonces, Noah sale del arca, imagínense la escena. El mundo destruido por completo. El ser humano tiene que volver a construir el mundo que Dios mismo creó. O sea, Dios creó un mundo perfecto para el ser humano. Cuando el ser humano daña el mundo, Dios entiende que puede ser que porque el ser humano tanto dañó todo este universo perfecto que Dios le creó, es porque él no trabajó, él no hizo este mundo. Y por eso Dios decide, voy a destruir el mundo por completo para que el ser humano crea, construya el mundo y así lo va a valorar, lo va a valorar más. O sea que tenemos dos mundos, un mundo que Dios creó, que ese a Dios no le gustó, y Dios prefirió el mundo que el ser humano creó, porque después del desorden total que había después del diluvio, el ser humano le tocó crear este mundo. Y ese es el mundo que tenemos hoy en día, un mundo hecho por el ser humano, que Dios prefiere las acciones del ser humano mucho más que las acciones que Dios mismo hace, que Dios quiere que nosotros seamos sus socios en la creación de este mundo. Y en ese momento sale un mundo físicamente destruido, pero en la parte espiritual, una pureza total. El agua purificó toda la maldad, todo el sentimiento negativo y los pecados que van en el mundo, ya se siente un nivel de pureza. Hay un midrash especial que está escrito en el profeta Yehezkel. Eretz asher lo tohara beyom za'am. Es una tierra, la tierra de Israel, que no fue purificada en el día del enojo. El día del enojo es cuando Hashem mandó el diluvio a este mundo y con eso purificó todo el mundo. Dice el Midrash que en todo el mundo había diluvio menos en la tierra de Israel. En la tierra de Israel no hubo diluvio. ¿Qué significa? Que la tierra de Israel aún está impurificada, no se purificó con las aguas del diluvio. Y por eso cuando uno llega a Israel, él puede caer hasta lo más bajo en la impureza o elevarse hasta lo más alto. Cuando yo fui a Israel me di cuenta de eso. Mucha gente piensa, vete a Israel, vas a vivir una vida de pureza. No es cierto. Depende de ti. Si uno le echa ganas, puede llegar a niveles súper elevados, porque en el mismo nivel que está la impureza en este mundo, al mismo nivel está la pureza. Entre más impureza hay, significa que más alto puedes llegar en la pureza. Todo Dios lo creó uno por el otro. Y por eso en Israel, que aún sigue conectada a la impureza del pecado de la tierra, porque no fue purificada en el diluvio, uno puede llegar hasta lo más bajo o al otro lado, hasta lo más elevado en la pureza. Entonces, Noah sale a un mundo físicamente destruido, espiritualmente una pureza que se siente en el aire, pero no se puede conectar con la pureza. Por algún motivo, y puede ser que es por lo que nos dice el Midrash nos dice que cuando ibas ya casi saliendo de la Teba, una de esas veces que Noah estaba dándole de comer a los animales de aquí para allá, corriendo para dar a los animales de comer,
se tardó un poco de darle la comida al león y el león lo mordió en el pie. Y ahí cuando salió Noaj de la teba, salió un poco cojo. ¿Qué significa eso? Tenemos una ley que los Kohanim, los sacerdotes del Bet HaMikdash, no pueden trabajar los que tienen algún defecto, los que no tienen algún miembro. Y por eso no pudo trabajar más, no pudo hacer sacrificios. Cuando sale de la teba, hacen sacrificios. Por dice Midrash que no era Noach, era Shem, porque Noach no podía. O sea, que cuando Noach sale, se acostumbró tanto a la vida que tenía en la teba, que es una vida realmente elevada, bondad, gesed a todos los seres vivos que hay en este mundo, ocupado 24 horas en hacer gesed, en alimentar a todos los seres vivos que tenía alrededor suyo, tanto así que cuando Hashem le dice, cuando ya se da cuenta, manda a la paloma, se da cuenta que hay paz en este mundo, que hay tranquilidad, aún no sale de la teba. Noah no sale de la teba todavía. Noah se queda en la teba hasta que Dios mismo le ordena y le dice, salte del arca, salte de la teba. Hay dos órdenes. Una al principio, entra al arca. Lo segundo es, salte del arca. Entrar al arca, obviamente que es algo importante y Noah también lo tiene que saber. Como dijimos, Noah obligadamente entró al arca porque estaba el diluvio, ya veía que viene un desastre y por eso entró a la teba. La orden a veces más difícil que entrar al arca es el salir de tu propia arca. ¿Qué significa? Imagínense la escena en el arca. Todo me imagino que apestaba. Ocupación máxima, no hay descanso, toda la basura ahí, molestias por todas partes, pero igual uno a veces tiene miedo de cambiar su rutina porque esto ya lo conozco. Salir de mi zona de confort es muy difícil. Y muchas veces uno está en el trabajo y le hablan mal y no está feliz con su trabajo, pero ya que está acostumbrado a ese entorno, le da miedo salir del arca para revisar si hay algo mejor. Aquí con la orden que Dios le dice a Noah, es muchas veces te acostumbras a una vida pero quizás esa vida no es la que es apta o buena para ti. Tenemos miedo de dar el siguiente paso. En el judaísmo, también pasa en el judaísmo. Uno vive en un mundo que puede ser que se van a burlar de él. ¿Cómo tú usas kippah todo el día? Ya es Shabbat, ya eres de blanco y negro. Ya empiezan a burlarse de uno. Uno le da miedo dar ese paso más adelante, a salir del arca que lo rodea, que se burlan de él, que no lo dejan crecer, tanto en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, le da miedo salir, a dar un paso más para salirse del arca, y hay momentos de que sí, toma todas las fuerzas que tienes, salte del arca, vas a ver cómo Dios te va a mandar ahí justamente el éxito que necesitas, las personas mejores que te van a rodear. Es difícil, pero es un mensaje que Dios le manda a Noah en ese momento. O sea que tiene dos mensajes. Es importante construir un arca, una seguridad, que mi casa esté protegida de cualquier daño externo. Ese es mi arca. Hay un día, un momento especial que es mi arca con mis hijos. Media hora, una hora al día que juego con mis hijos. No importa lo ocupado que estoy, es mi arca para crear una conexión con mi familia. Es súper importante. Pero hay momentos que esa arca que uno se pone en a su vida, a veces apesta, a veces huele feo, le gritan todo tipo de animales que lo maldicen o lo hablan feo, que también hay que salirnos del arca. Y cuando Noah sale del arca a un mundo físicamente destrozado, no logra conectarse con la pureza que hay en el aire y por eso se deprime Noah completamente, se le quitan las ganas por completo. Tanto así que dice el Midrash que la responsable en crear el mundo no era Noah. Noah no creó el mundo después. Se deprimió por completo. ¿Quién fue la que motivó a sus hijos, la que levantó su casa y el mundo en general hacia un futuro mejor después del desastre del diluvio? Era Naamá. Porque Naamá ya estaba acostumbrado a esa vida, estaba acostumbrada a que su mundo alrededor es un mundo que no la quiere, que su mismo padre tampoco lo quiere, ella igual seguía tranquila, como dijimos al comienzo de la clase, tranquila, música, la calmaba, una calma interna que no importa el desastre, el desorden, el diluvio que haya por afuera,
Si yo estoy tranquilo, mi mundo está tranquilo. Y por eso Naamá, la esposa de Noah, fue la responsable de crear de nuevo ese mundo perfecto que Hashem quería que el ser humano haga, de acomodar todo de vuelta, de ese tohu vabohu, desorden que había después del diluvio, construir un hogar. Ese era el responsable de Naamá. Noah estaba buscando algo que lo tranquilice, algo que le dé una emoción. Y como no lo encontró en la parte espiritual, dice el Midrash que él vio un chivo que comió de unas uvas especiales y de repente lo vio feliz al chivo saltando de un lugar para el otro. Dijo, quizás ahí voy a encontrar. Entonces plantó un viñedo. En ese momento, Noah, si uno lee los Pesukim, se convierte de un Ish Tzadik, de un hombre justo, a un Ish a Adama, a una persona de la tierra, una persona terrenal. Vean el cambio. Ish Tzadik, un hombre súper elevado. Cuando todo el mundo alrededor lleno de pecados, él se eleva y no se comporta al igual que los demás. Después, cuando no hay nadie, pero físicamente el mundo está destrozado, te deprimes, te caes, te conviertes en Ish Adama, un hombre de la tierra, terrenal. Es importante saber, porque es un consejo para mí realmente de los mejores que me llegó cuando mis hijos se casaron, cuando mis hijos nacieron. Y es que la tranquilidad de la persona no está en la parte física, es mucho la parte física. Cuando uno se levanta por la mañana y acomoda su cama, dobla su pijama y todo está acomodado físicamente, también hay una acomodación espiritual también. Eso es muy cierto, pero que no dependa tu tranquilidad emocional con la tranquilidad externa, porque tú no puedes manipular, tú no puedes decidir lo que va a pasar en el mundo externo. Muchas veces uno tiene planes grandiosos, gigantes, impresionantes, muy buenos. Luego a veces llega el momento que ese plan perfecto que él pensó que el viaje saldría no sale porque hay mucho tráfico y porque hay esto y hay lo otro y hay esto, muchísimo relajo alrededor. Y si uno se acostumbra de que su mundo externo tiene que estar perfecto para que él esté perfecto, nunca lo va a estar. La tranquilidad de uno, si depende del mundo externo que él vive, él tampoco va a estar tranquilo. Tiene que acostumbrarse a sí mismo que la tranquilidad y la felicidad está aquí adentro. Y si aquí yo estoy tranquilo, yo estoy feliz, aunque el mundo dé vueltas, aunque los niños van a estar brincando de aquí para allá, de aquí para allá, un desastre total, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Mi papá nos cuenta cada vez que habían dos profesoras, una clase muy mala, todos los maleducados y esto, y regañan, y se portan muy mal y no sabían qué hacer. Una maestra que hizo, tenía un, ¿cómo se llama eso? El que tranquiliza, un medicamento. Una profesora le dio a los niños ese medicamento para que ellos se tranquilicen y la otra profesora dijo, no, mejor yo me lo tomo. Y así yo estoy tranquilo. En tu vida no puedes obligar a la gente, a lo que te rodea, que todo funcione según tu camino. Puedes intentar, y qué mejor tener todo planeado perfecto para que todo salga bien. Pero la idea es que incluso en los momentos cuando el mundo no está perfecto, cuando pasa un diluvio en mi vida, todo se destruye, todo está inmenso, todo está destruido, no hay ningún ser humano alrededor mío que quiera hacer lo que yo quiero, lo que pasó con Noah, sale de un mundo destruido por completo. La acomodación y la tranquilidad no está externa a ti, sino aquí adentro. Y si aquí adentro buscas tu tranquilidad, tu paz interior, vas a ver cómo no importa qué tan destruido esté el mundo alrededor tuyo, vas a poder mantener la calma. Incluso si llega un huracán en tu vida, tú vas a tener una calma tranquila. No lo logra hacer. Y por eso lo primero que hizo es plantar un viñedo, voy a olvidarme de mis problemas, voy a estar tranquilo y feliz. Dice el Midrash que en ese momento, cuando Noah planta el viñedo, le dice, ¿qué haces? ¿Por qué plantas un viñedo? Le dice, ¿cómo que por qué? Porque quiero tomar vino. Y dice, te voy a dar un consejo, porque eh, el Satán
que vimos que tiene muchos nombres, Satán, Yetzer Hara, el instinto del mal, el Samechnem, la serpiente, siempre cuando, vean cómo siempre cuando hay una vida nueva, llega un ser negativo para intentar bajarnos todavía más. En el primer pecado dijimos que había una opinión que el árbol del conocimiento era la uva, ¿cierto? Aquí también cuando llega de nuevo la uva, también llega el Satán. O sea, que se parece el pecado de Noah al igual que el pecado de Adán y de Jabá. Y como explicamos en la primera clase, ¿cuál fue el pecado de Adán y de Jabá? Cuando comieron del árbol del conocimiento, significa que quisieron entender a Dios. ¿Por qué Dios hace las cosas? ¿Por qué Dios me dice que no voy a comer? ¿Cuál es la lógica? Quiero entender la lógica de las cosas. Aquí Noah también quería el mismo significado. No quiero vivir un mundo de que creo que todo lo que hizo Dios es para mi bien. Veo que no está bien. Un desastre total. Cuando comió del árbol, del fruto ese, que es el mismo fruto del árbol del conocimiento, tenemos lo quiero entender otra vez. ¿Sabes qué? Si yo no veo a Dios, no lo entiendo, no lo comparto. Llega el Satán en ese momento y le dice, te voy a dar el mejor consejo para tener el mejor vino del mundo. ¿Cuál es? Cuando plantas la semilla de la uva, primero sacrifica un cordero. Echa la sangre del cordero ahí y riega con eso esa planta. Después, un león. Pon la sangre de un león allá. Después, un mono. Pon la sangre del mono en la semilla donde plantaste la uva, el viñedo. Y por último, un puerco, un jazir, un cerdo. Y le dijo, ese es el consejo para cada persona que toma. El tomar como tal no está mal. No está mal entender a Dios. Está perfecto entender a Dios. Pero si uno empieza tomando, ¿qué pasa? En el primero, está bien, como un borreguito, se porta bien, tierno, tímido un poco, respetuoso. Después, en el segundo, se porta como un león. Yo hice esto, y empieza a presumir y a hablar. Después, como un mono, salta de un lugar al otro, haciendo tonterías, imitando a la gente. Y por último, es como el cerdo que puede estar sucio con su propio vómito, despreciable, no está mala. La idea es la cantidad. ¿Cuánta cantidad le das a las cosas entendibles, a las cosas del cuerpo? Obviamente tenemos que estar en el judaísmo, tenemos que casarnos, que comer, que tomar, incluso cada fiesta que hacemos tenemos el kiddush con el vino. La idea es cuánto le das. Saber que todo lo que yo hago es físicamente, no lo hago para la parte física, lo hago para elevarlo para Dios, para la parte espiritual. No se emborracha completamente, se desnuda, y aquí llega el episodio que el hijo de Noah, Ham, ve a su padre. Hay una opinión que no únicamente que lo vio en su desnudez, sino incluso o lo castró porque no quería que tenga otro hijo más. El mundo se va a dividir en tres. Una tercera parte para mi hermano y para mi otro hermano. Si va a tener otro hijo más, ¿qué va a pasar? El mundo se va a dividir en más partes, me va a tocar a mí menos. Y por eso castró a su papá. Otra opinión dice que no lo castró, sino, miran que tuvo relaciones con él. Shem y Jefet, los dos hermanos, cuando escuchan, perdón, él cuando vio a su papá, hizo lo que hizo, fue y le contó a sus hermanos. En ese momento, Shem y Jefet caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su papá y lo taparon. Cuando se despierta Noah, se da cuenta de lo que le hizo su hijo Ham y por eso lo maldice. Así como tú no quisiste que yo tenga mi cuarto hijo, yo también voy a maldecir a tu cuarto hijo, que es Kenaan. Eved Avadim y Yelehab. Él será esclavo para sus demás hermanos. La descendencia de Ham, que llegan de Kenaan, es Eved Kenani, eran los esclavos. Porque ya que tú viste y hablaste, esa es una característica de un esclavo. ¿Qué significa? Hoy en día, todos también somos esclavos. Porque un esclavo no tiene una autoridad propia. Él hace lo que le dicen. Él siente
que él necesita de las demás personas para poder vivir. Hoy vivimos en un mundo de que todos somos esclavos. Todo lo que pasa en nuestra vida lo tenemos que publicar en las redes sociales. Y si no lo publicamos, es como que si no existió. Si Putin se reunió con Bibi y no le tomaron foto, nunca estuvo en la reunión. Así funciona la política de hoy en día. Si yo fui con mi amigo, con mi amigo a tomar un café y no lo publiqué en las redes sociales, se llama como que si no fui, no existió. Vivimos en un mundo que nuestra felicidad interna depende de la cantidad de likes que le pongan a nuestra foto en Facebook o en Instagram. Vivimos en un mundo externo, un mundo de esclavos, porque el esclavo, todo lo que él ve, lo tiene que contar. Y por eso ya que Han vio y contó, por eso su papá lo maldijo, que él va a ser el esclavo de sus otros hermanos. Ya no se nos terminó el tiempo, pero la vida de Ham, ellos van a seguir, aunque son los esclavos. Y hay una opinión de que también en ese momento su apariencia también se hicieron de una piel más oscura y ahí ellos comienzan a dominar el mundo. La descendencia de Ham, la maldición, así lo mismo que pasó con Caín, que Caín se quedó con el mundo durante 7 generaciones, aquí también va a pasar lo mismo con Ham. Ham, de ahí va a salir el rey Nimrod, que vamos a ver en la siguiente clase. Pero el punto es que en este mundo que estamos hoy en día, la idea es, Dios destruyó su propio mundo para que el ser humano mismo empiece a construir su mundo propio. Y nuestro mundo propio, el mundo perfecto para mí, no está en la cosa externa, está en mi interior. Y si adentro de mí mi mundo está bien, mi mundo está tranquilo, aunque todo el mundo alrededor esté destruido, un diluvio total, si yo estoy tranquilo, alegre, también el mundo alrededor también va a estar tranquilo y alegre. Ojalá, Bat Hashem, que podamos tomar esa enseñanza a nuestra vida y que Hashem nos mande únicamente noticias buenas para el mundo entero. Nos vemos en la siguiente clase. Bat Hashem va a ser el lunes a las 6 de la tarde también, si Dios permite. Gracias, Rabino. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos la semana que viene, si Dios permite. Gracias, Rafa. Nos vemos. Gracias, Rap.